Es tan triste que no pueda mantener a un hombre a su lado. Las palabras de mi tía Carmen cortaron el aire como cuchillos. Mi prima Rocío se rió cruelmente, añadiendo, su exesposo está mucho más feliz ahora. Se ve radiante con su nueva esposa. Pero lo que más me partió el corazón fue ver a mi propia madre mirarme con lástima, como si fuera una causa perdida que ya no tenía esperanza. Ahí estaba yo, Cristina Mendoza, de 32 años, sentada en la mesa del comedor de mis padres como una criminal siendo juzgada. Mi exesposo Rodrigo estaba frente a mí con su nueva esposa Fernanda, ambos brillando con esa felicidad molesta de pareja perfecta. Él se veía mejor que nunca, había perdido peso, usaba ropa nueva, y su sonrisa era más amplia de lo que recordaba durante nuestro matrimonio. Mientras tanto, yo estaba sola. Bueno, no completamente sola. Mi hijo Matías de 10 años estaba a mi lado, pero había estado extrañamente callado toda la noche, observando todo con esos ojos inteligentes que me recordaban tanto a mí misma. Mi familia había organizado esta cena para que todos estuviéramos juntos como familia, pero ahora entendía el verdadero propósito. Era mi juicio público. Siempre pensé que Cristina era demasiado independiente, continuó mi tía. Los hombres necesitan sentirse importantes, ¿sabes? Necesitan que los necesiten. Rodrigo asintió modestamente, como si fuera una víctima que había escapado de una situación terrible. Bueno, cada persona encuentra su camino hacia la felicidad, dijo, apretando la mano de Fernanda. Fernanda sonrió dulcemente. Rodrigo siempre dice que todo pasa por una razón. Ahora está donde debe estar. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Pero mantuve la compostura. Tenía que hacerlo, especialmente frente a Matías. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía información que podría cambiar completamente la narrativa de esta noche. Información que había guardado en silencio durante meses, no por cobardía, sino por algo que mi familia claramente no entendía, dignidad. Pero había decidido hace mucho tiempo que algunas cosas era mejor mantenerlas privadas. Que proteger a otros, incluso cuando me estaban lastimando, era más importante que defenderme a mí misma. Sin embargo, había algo que no había considerado en esta ecuación. Mi hijo había estado observando y escuchando más de lo que yo creía. Al menos Matías tiene un buen ejemplo ahora de lo que es una relación saludable, dijo mi madre, tratando de encontrar algo positivo en la situación. Fue entonces cuando noté que Matías había dejado de comer. Estaba mirando a su padre con una expresión que no podía descifrar. Mi hijo siempre había sido perceptivo, pero esa noche había algo diferente en sus ojos. Algo que me dio un escalofrío de premonición. ¿Conocen esa sensación cuando el aire se vuelve tan espeso que apenas pueden respirar? Eso era lo que sentía mientras observaba a mi hijo. Matías tenía esa mirada que ponía cuando había descubierto algo importante, como cuando encontró las cartas de amor que su abuelo le escribía a su abuela escondidas en el ático. Papá siempre dice cosas interesantes cuando me recoge de la escuela, dijo Matías de repente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba casual, pero yo conocía a mi hijo. Había algo calculado en su tono. Rodrigo se tensó visiblemente. Los niños malinterpretan las cosas a veces, dijo rápidamente. No malinterpretó nada, respondió Matías con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Me dices que a veces no puedes dormir porque piensas en el pasado. Fernanda miró a su esposo con curiosidad. ¿Es cierto eso, amor? Todos tenemos nostalgia a veces, murmuró Rodrigo, pero el sudor ya se estaba formando en su frente. Mi tía Carmen no iba a dejar pasar la oportunidad de seguir atacándome. Bueno, es natural que Rodrigo tenga algunos recuerdos. Pero miren lo feliz que es ahora. Es como si hubiera renacido. Exactamente, añadió mi prima Rocío. Es obvio que esta relación es mucho más saludable. Fernanda claramente sabe cómo hacer feliz a un hombre. Fernanda se sonrojó de placer ante el cumplido, mientras yo sentía como si me estuvieran clavando dagas en el pecho. Pero Matías no había terminado. Papá también me dice que los adultos cometen errores. Dice que a veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahora toda la mesa estaba prestando atención. Incluso mi padre había dejado de fingir que leía el periódico. Los niños recuerdan las cosas más extrañas, rió nerviosamente Rodrigo. Matías, ¿por qué no vamos a buscar más agua a la cocina? No tengo sed, papá. Matías tomó un sorbo de su jugo y continuó con la inocencia letal de un niño. Además, quería preguntarte algo.
¿Vas a contarle sobre tus mensajes? El tenedor de Rodrigo cayó al plato con un ruido metálico que resonó como un disparo en el silencio absoluto que siguió. Fernanda se volteó lentamente hacia su esposo, su rostro transformándose de confusión a sospecha. ¿Qué mensajes? No, no es nada, tartamudeó Rodrigo, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi familia intercambió miradas confusas. Mi tía Carmen se veía perdida. Mi madre me miraba con una expresión completamente nueva. ¿Qué mensajes, Rodrigo?, insistió Fernanda, su voz subiendo de tono. Matías, con la honestidad implacable que solo poseen los niños que han visto demasiado, miró directamente a su padre y dijo, los mensajes que le mandas a mamá diciendo que la extrañas. El mundo se detuvo. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Fernanda se había puesto pálida como un fantasma. Rodrigo parecía un animal atrapado en los faros de un auto. Y por primera vez en toda la noche, todas las miradas se volvieron hacia mí, pero no con lástima o juicio. Con shock, curiosidad, y algo que se parecía peligrosamente al respeto. Había esperado este momento durante 6 meses sin saberlo. El momento en que la verdad saldría a la luz y las máscaras caerían. ¿Es cierto eso? La voz de Fernanda cortó el silencio como un cuchillo. Sus ojos, que segundos antes brillaban de felicidad, ahora estaban llenos de una traición que reconocí demasiado bien. Rodrigo intentó tomar su mano, pero ella la retiró como si él fuera fuego. Fernanda, déjame explicar. Explica entonces. Su voz se quebró, y pude ver las lágrimas formándose en sus ojos. Toda la atención se volvió hacia mí. Rodrigo me miraba con ojos suplicantes, rogándome silenciosamente que mintiera por él. Fernanda me miraba esperando respuestas que podrían destruir su mundo. Mi familia me miraba como si yo fuera la que tenía todas las cartas en esta partida. Y tal vez las tenía. Durante 6 meses había guardado el secreto de esos mensajes, protegiéndolo a él y respetando su nueva relación. Había soportado en silencio mientras él construía su imagen de hombre feliz y renovado, mientras mi familia me trataba como un fracaso humano. Pero viendo las caras de shock de todas estas personas que me habían juzgado tan duramente, que habían asumido que yo era el problema en mi matrimonio, sentí algo que no había sentido en años: poder. Sí, dije finalmente, mi voz clara y firme. Rodrigo me ha estado enviando mensajes durante los últimos 6 meses. Mi tía Carmen se llevó la mano al pecho como si estuviera teniendo un ataque cardíaco. Mi prima Rocío abrió la boca pero no salió ningún sonido. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos. Fernanda dio un grito ahogado. ¿Qué tipo de mensajes? Rodrigo se veía desesperado. Fernanda, por favor, no fue. Mensajes diciéndome que me extraña, continué, manteniendo mi voz calmada. Que cometió un error. Que su matrimonio no es lo que esperaba. Que quiere intentar de nuevo conmigo. La transformación en el rostro de Fernanda fue dolorosa de ver. El color se desvaneció completamente de su cara. Pero, añadí, y vi como Rodrigo me miraba con esperanza desesperada, nunca le respondí. Ni uno solo de esos mensajes. El alivio en los ojos de Rodrigo duró exactamente 3 segundos, hasta que se dio cuenta de lo que realmente acababa de pasar. Porque al admitir que nunca respondí, había hecho algo mucho peor que exponerlo. Había mostrado mi carácter. ¿Por qué no respondiste?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Porque seguí adelante, mamá. Porque respeto el matrimonio, incluso cuando la otra persona aparentemente no lo hace. Porque sabía que responder solo causaría dolor a personas inocentes. Miré directamente a Fernanda. Porque tú no te merecías que tu matrimonio fuera saboteado por los arrepentimientos de tu esposo. Fernanda me miró con una mezcla de gratitud y devastación que me partió el corazón. Mi tía Carmen se veía mortificada. Cristina, nosotros no sabíamos. No, no sabían, dije, sintiendo años de dolor y frustración finalmente encontrando su voz. Asumieron. Decidieron que yo era el problema. Que yo era la que no podía mantener a un hombre feliz. Pero resulta que el hombre que supuestamente es tan feliz sin mí, me ha estado rogando que regrese durante meses. La habitación estaba en completo silencio excepto por el sonido de Fernanda llorando suavemente. Rodrigo finalmente encontró su voz. Cristina, yo estaba confundido. El divorcio fue más difícil de lo que pensé.
Pero eso no significa. No significa nada, lo interrumpí. Estás casado, Rodrigo. Tienes una esposa que te ama y que se merece tu total compromiso. Y yo tengo una vida que reconstruí sin ti. Matías, que había estado observando todo esto con la seriedad de un adulto, se acercó a mí y tomó mi mano. ¿Hice bien en decir la verdad, mamá? Hiciste perfecto, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Siempre hay que decir la verdad, especialmente cuando alguien está siendo tratado injustamente. Lo que pasó después fue como ver dominós cayendo uno tras otro. Fernanda se levantó de la mesa, necesitando espacio para procesar la traición de su esposo. Rodrigo la siguió, suplicando, explicando, prometiendo. Sus voces se desvanecían hacia el jardín, pero el daño ya estaba hecho. Mi familia se quedó en un silencio incómodo. Por primera vez en 3 años, no sabían qué decir sobre mí. Fue mi madre quien rompió el silencio. Cristina, perdóname. Yo pensé que tal vez habías hecho algo para alejarlo. ¿Cómo qué, mamá?, pregunté, sin amargura pero con curiosidad genuina. ¿Ser demasiado independiente? ¿Tener opiniones? ¿No ser lo suficientemente sumisa? Mi tía Carmen se veía genuinamente avergonzada. Nosotros solo queríamos que fueras feliz. Pensamos que tal vez si hubieras sido más tradicional. Más tradicional como Fernanda. Señalé hacia el jardín donde podíamos ver a la esposa perfecta llorando mientras su esposo le explicaba por qué había estado contactando a su ex. ¿Ves lo feliz que se ve ahora? Mi prima Rocío finalmente habló. Yo proyecté mis propios miedos en ti. Mi matrimonio tampoco es perfecto, y me hizo sentir mejor pensar que tú habías fallado donde yo estaba, triunfando, punto. La honestidad de su admisión me sorprendió. Cristina, dijo mi padre, que había estado callado toda la noche, siempre he admirado tu fuerza. Pero hoy entiendo que no era solo fuerza. Era sabiduría. Cuando Rodrigo y Fernanda regresaron, ella se veía más compuesta pero determinada. Se dirigió directamente hacia mí. Necesito preguntarte algo, y por favor sé completamente honesta. Siempre lo soy. ¿Todavía tienes sentimientos románticos por él? La pregunta flotó en el aire. Toda mi familia esperaba mi respuesta, pero por primera vez, su opinión no me importaba. Solo importaba la verdad. Miré a Rodrigo, realmente lo miré. Vi al hombre con quien había estado casada, al padre de mi hijo, al hombre que una vez pensé que sería mi compañero de vida. Y sentí, nada excepto un cariño distante. No, dije con total certeza. No como antes. Rodrigo siempre será importante para mí porque es el padre de Matías, pero seguí adelante completamente. Por eso nunca respondí sus mensajes. Porque mi corazón ya no está ahí. Fernanda asintió, lágrimas frescas en sus ojos. Gracias por proteger mi matrimonio incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Se volteó hacia Rodrigo. Nosotros tenemos decisiones que tomar. Rodrigo se acercó a mí antes de irse. Cristina, nunca debí ponerte en esa posición. Perdóname. Ya está perdonado, Rodrigo. Pero tienes que decidir qué quieres realmente. Fernanda se merece a alguien que esté completamente presente en su matrimonio. Después de que se fueron, algo hermoso pasó. Mi familia, una por una, se acercó a pedirme perdón. No solo por esa noche, sino por años de juicios y suposiciones. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Hija, yo siempre pensé que necesitabas que te protegieran. Hoy vi que tú has estado protegiendo a todos nosotros. Tu dignidad, tu gracia, tu manera de manejar esto, así es como quiero que sea mi hija. Matías, que había estado jugando tranquilamente mientras los adultos resolvían sus dramas, regresó y se subió a mi regazo. ¿Estás orgullosa de mí, mamá? Más orgullosa de lo que puedes imaginar, mi amor. ¿Por qué decidiste contar sobre los mensajes? Él pensó por un momento. Porque todos estaban siendo malos contigo y no era justo. Tú siempre me dices que diga la verdad incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. En ese momento entendí algo profundo. Había llegado a esa cena sintiéndome como un fracaso, como alguien que había perdido en la vida. Me iba sintiendo como la mujer más exitosa del mundo. Porque el éxito no se mide por si puedes mantener a un hombre. Se mide por si puedes mantener tu integridad cuando todo el mundo te está juzgando.
Se mide por si puedes proteger a otros incluso cuando te están lastimando. Se mide por el tipo de hijo que crías, uno que defiende la justicia incluso cuando es incómodo. Esa noche, mi hijo de 10 años me había dado el regalo más grande, me había recordado que la verdad siempre gana al final, y que la dignidad es más poderosa que cualquier venganza. A veces la justicia no viene con fuegos artificiales. A veces viene con 8 palabras simples dichas por un niño valiente. ¿Vas a contarle sobre tus mensajes? Y a veces, eso es todo lo que necesitas para cambiar todo.